Eh, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Daniel Sanabria Daza, estudiante de Ingeniería Mecánica. A continuación, haré una presentación sobre la participación de Estados Unidos en la Guerra Fría. Eh, bueno, a continuación presentaré el índice. Primero daré un contexto de qué fue la Guerra Fría. Seguido, la doctrina Truman, el Plan Marshall, la carrera armamentística, la crisis de los misiles, la caída del muro de Berlín y referencias, por último, referencias y pues las preguntas planteadas para esta exposición. El contexto. ¿Qué fue la Guerra Fría? Entonces, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico. Ocurrió a nivel global, pero sin enfrentamientos directos entre las dos superpotencias. Los actores principales en esta guerra fueron Estados Unidos, que representaba el bloque occidental o el bloque capitalista, y por el otro lado estaba la Unión Soviética, representando al bloque oriental o el bloque comunista. Eh, Estas dos superpotencias tenían pues aliados. Por un lado estaba la OTAN, que era la alianza militar liderada por Estados Unidos, y pues por el otro lado estaba el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar liderada por la Unión Soviética. Eh, en el conflicto, conflicto fue principalmente ideológico. Entonces, por un lado estaba el capitalismo, que era defendido por Estados Unidos y sus aliados, y pues por el otro lado estaba el comunismo, que era el cual defendía la URSS y pues sus aliados. Entonces, tenemos como segundo la doctrina Truman. Entonces, ¿qué fue la doctrina Truman? Entonces, fue una política de contención del comunismo proclamada por los Estados Unidos en 1947. Su origen proviene del presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953, Henry Truman. Esto durante el contexto de la Guerra Fría. ¿Cuál era el propósito? Apoyar a los pueblos libres que se resistían al sometimiento externo alentado por la Unión Soviética y sus aliados del bloque socialista. Entonces, esta doctrina tenía varios objetivos, que era principalmente evitar la propagación del comunismo, limitar la esfera de influencia política y económica de la Unión Soviética, afianzar a los Estados Unidos como principal potencia económica y militar de la segunda posguerra. Y, pues, por último, salvaguardar la democracia liberal y el capitalismo industrial. Las consecuencias fueron la creación del Tratado del Atlántico Norte, o pues también llamado OTAN por sus siglas, la implementación del Plan Marshall y el soporte para los gobiernos prooccidentales amenazados por el comunismo. Como tercero tenemos el Plan Marshall. Como ya lo mencioné, esto fue una consecuencia de la doctrina Truman. Entonces, fue un programa ideado por los Estados Unidos en 1947 para apoyar a la reconstrucción de las economías de Europa Occidental. Pues esto mediante incentivos económicos. Se originó eh, gracias a George Marshall, secretario de Estado de la administración del presidente Truman. Este plan inició pues con la Guerra Fría y tuvo vigencia durante la doctrina Truman. El propósito era apoyar a la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, puesto que esta quedó pues muy devastada. Entonces, tenía como objetivos eliminar las barreras al comercio, modernizar la industria europea, hacer próspero el nuevo continente y pues principalmente, como ya lo mencioné, facilitar la reconstrucción y la recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esto fue pues la recuperación económica de Europa, la disminución de las barreras arancelísticas y la vigencia del libre comercio. Eh, Como cuarto tenemos la carrera armamentística y pues la participación de Estados Unidos. Entonces, la carrera armamentística fue una coexistencia competitiva de armamentos y desarrollo de tecnología durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El contexto fue que durante la Guerra Fría, pues como ya lo había mencionado, había un conflicto ideológico, político, pues entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El propósito de esta carrera armamentística era estar alerta ante el peligro de cualquiera de ambos bloques que pudiera desencadenar una guerra de alcance nuclear. Era lo que no se quería, pero pues ambos bloques estaban pues desarrollando sus armas para no quedarse atrás. Entonces, el desarrollo fue la colaboración militar y armamentista entre diferentes conflictos.
como el árabe, el israelí, pues el conflicto de Corea, la guerra de Vietnam y pues Cuba. Eh, esta carrera armamentística también tuvo una carrera paralela, que era era pues la carrera eh, por quien dominaba era una carrera espacial y pues astronómica. Esto demostraba o pues entre los gobiernos se miraba como un signo de preponderancia sobre la otra. Entonces, durante esta guerra armamentística hubieron tres momentos en los que la paz mundial estuvo realmente en riesgo. Esto fue uno durante la guerra de Suez en 1956, la crisis de Berlín entre 1958 y 1963 y el conflicto de los misiles en Cuba en 1962. Como consecuencias, tuvo un aumento del gasto en armamento y almacenamiento de vastos arsenales nucleares. Y pues otra consecuencia grande fue la tensión que se tenía a nivel mundial ante una posible tercera guerra mundial con un alcance nuclear. Quinto, la crisis de los misiles. Entonces, la crisis de los misiles eh, se llevó a cabo en Cuba en 1962 e involucró a Estados Unidos y la URSS porque eh, hubo misiles pues en Cuba, misiles nucleares. Entonces esto amenazaba una guerra nuclear hasta que se llegó a una resolución negociada. Las causas fue, pues, como lo mencioné, la instalación de misiles nucleares en Cuba por parte de la URSS, la doctrina Truman y antecedentes de la guerra de Corea. El propósito fue eh, como propósito se tuvo que, pues del anuncio de la presencia de misiles en Cuba, el bloqueo naval por parte de Estados Unidos y el discurso de Kennedy a la nación. Eh, Después de la resolución, pues hubieron varias consecuencias importantes. Pues la primera fue la retirada de los misiles soviéticos, el aumento de la seguridad en el control de armas y pues principalmente un impacto muy negativo en las relaciones entre Estados Unidos y la URSS. Eh, Como quinto, tengo la participación de Estados Unidos en la caída del muro de Berlín. Entonces, un pequeño contexto que pues el muro de Berlín pues fue como su caída tuvo una consecuencia de legado. Principalmente fue el final de la Guerra Fría. Esto llevó a la reunificación de Alemania y pues el impacto en las relaciones internacionales. Entonces, Estados Unidos, ¿cómo participó en esto? ¿Cómo tuvo, eh, bueno, pues la participación? Entonces fue la política de contención, entonces contra la expansión del comunismo, lo que significaba un apoyo a países del movimiento que se oponían pues al bloque comunista. Esto principalmente en la doctrina Truman. Y pues también tuvo una presión sobre la influencia soviética en Europa del Este. Eh, Otro punto importante fue el discurso de Reagan en junio de 1987. El presidente Reagan, en un discurso en el que insistió al líder soviético Mijail Gorbachev a derribar este muro. Y pues principalmente la presión diplomática que ejerció Estados Unidos con estrecha colaboración con sus aliados de Occidente como el Reino Unido y Francia. Se buscaba presionar a la URSS y facilitar el diálogo entre Alemania Oriental y pues Alemania Occidental. Bueno, con esto finalizo mi exposición. A continuación presento algunas referencias y las preguntas planteadas son: ¿qué medidas adoptó Estados Unidos con respecto a la Guerra Fría? Entonces, las dos principales, se puede mencionar cualquiera, que sería la doctrina Truman y pues el Plan Marshall. Y pues, ¿qué he hecho a cabo con la Guerra Fría? Entonces, como lo acabo de mencionar, la caída del muro de Berlín, que pues tuvo una gran participación de Estados Unidos. Entonces, con esto doy finalizada mi exposición. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.